pie y vamos a mirar en el Salmo 133, por favor. Salmo 133 y Hebreos capítulo 10. Salmo 133 y Hebreos capítulo número 10. Cuando lo tenga el Salmo dice amén. Salmo 133, gloria al Señor. Si usted lo encontró ya, léalo conmigo en voz alta. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Alabado sea el Señor. Ahora miren Hebreos en el Nuevo Testamento capítulo 10. Leemos los versículos 24 y 25. Hebreos 10 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Padre, te damos gracias en esta mañana. Es una bendición poder estar reunidos como iglesia aquí en este lugar. Queremos, Señor, que tu Espíritu sea quien nos dirija para poder entender estas verdades, ponerlas en nuestro corazón, que puedan ser de provecho a nuestras vidas. Úsame para poder impartir este mensaje a tu pueblo de una manera efectiva y poderosa. Te lo pido en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Pueden sentarse, hermanos, gloria al Señor. En esta mañana es la tercera semana que estoy hablando sobre este tópico y realmente hay mucho que decir, mucho que aprender en cuanto al tópico que tiene que ver con la unidad en la iglesia. Y entre las cosas que hemos aprendido que la unidad propicia la manifestación del Espíritu Santo. La unidad propicia. No es un asunto solamente de estar juntos en un mismo lugar. No es un asunto solamente de tener compañerismo social. Es algo más que eso. La unidad propicia, promueve, fomenta la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta para cumplir el propósito de Dios como iglesia. Dios tiene un propósito contigo como individuo, pero Dios tiene un propósito contigo también como iglesia, como parte de una congregación. Pero el Espíritu Santo también se manifiesta en la unidad para darnos fuerza, para poder resistir al enemigo y avanzar el reino de Dios. Y este es un punto tan importante que no podemos cansarnos de enfatizarlo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en una congregación, el propósito es que podamos, como creyentes y como iglesia en general, recibir fuerza espiritual para poder resistir al enemigo y avanzar el reino de Dios. Bendito el nombre del Señor. O sea, la unidad crea un ambiente de seguridad y protección en cada creyente y destruye el sentido de soledad y la debilidad emocional que realmente nos hace vulnerables a los ataques del enemigo. Déjame ponerlo otra vez. La unidad en la iglesia crea un ambiente de seguridad y protección en cada creyente y destruye el sentido de soledad y debilidad que nos hace vulnerables a los ataques del enemigo. Yo sé que tú estás allí en Hebreos 10, pero en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, un poquito más adelante en tu Biblia, en el versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Note que dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque hay un adversario. El adversario no es tu cónyuge. El adversario no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu jefe en el trabajo. El adversario es el diablo. Y dice que anda como león rugiente. No es un león, pero aparenta que es un león. Y ruge para intimidar. Dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Esto me dice a mí que él está buscando a quien se deje devorar. Él no puede devorar a todo aquel que él quiere devorar. Él te quiere devorar. Pero él no puede hacerlo si tú no lo permites. O sea, mucha gente dice, bueno, pastor, es si Dios lo permite. No, Dios permite lo que tú permites. Si tú caminas en desobediencia, si tú caminas en rebeldía, si tú caminas con resentimiento, si tú caminas en temor, en incredulidad, en ansiedad, tu actitud está abriéndole la puerta al enemigo para que venga y te devore. Pero dice el versículo 9, al cual resistid, firmes o sólidos en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sí, el enemigo usa esta táctica que no es nada nueva. Él no es creativo. Hacerte ver que tú eres la persona que más sufre en el mundo. Hacerte ver que lo que tú estás pasando nadie lo está pasando. Si el pastor se diera cuenta de lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás sufriendo, él no hablara como habla. Si el hermano acá se diera cuenta de lo que estás sufriendo, tú tuviera más compasión de ti. Creemos que somos los únicos que estamos sufriendo. Pero aquí la Biblia dice que, el versículo 9, sabiendo que vuestros hermanos están padeciendo, vamos a ponerlo como dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, el enemigo ataca a todo el mundo, a todo creyente. Y el que no tiene un problema de una índole lo tiene de otra. Vivimos en un mundo de aflicción. Vivimos en un mundo de conflicto. Unos están enfermos y batallan con su enfermedad, pero otros están teniendo un problema financiero y batallan con eso. Nunca te pienses que tú eres el único que está sufriendo por Cristo o el único que está padeciendo situaciones adversas. Amén. Sí, esa es una táctica del enemigo para devorar y para mantenerte aislado. Pero la Biblia me dice a mí en el libro de Hebreos, que lo acabamos de leer, que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Oh, aleluya. Es una orden, es un mandamiento. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dios conoce la debilidad humana de sus hijos. Dios conoce la debilidad humana de los creyentes en su iglesia. Pero Dios ha hecho posible que podamos vivir en protección y en seguridad. Y la iglesia local como congregación es un lugar de refugio. Es un lugar de fuerza. Yo he titulado a este mensaje esta mañana, la unidad es fuerza. La unidad, diga conmigo, la unidad es fuerza. Ahora, cuando miramos este pasaje de Hebreos 10 y lo miramos más detenidamente, vamos a darnos cuenta de algo. El autor de esta epístola está hablando a un grupo de creyentes de la segunda generación de cristianos, después que la iglesia comenzó, y tenían posibles motivos para aislarse de la congregación. Algunos piensan que uno de los motivos eran que estaban desanimados porque Cristo no había venido como Él anunció que vendría. Sí, en aquel tiempo muchos pensaban que Jesús regresaría en su tiempo de vida. Al no venir Jesús en los años que ellos pensaban, se habían desanimado. Otros se habían aislado de la congregación por temor a la persecución. ¿Por qué? Porque había gran persecución contra la iglesia. En aquel tiempo se estaba levantando y pues las personas querían salvar sus vidas y se quedaban en sus hogares, no iban a reunirse a las casas de oración a donde ellos tenían para reunirse por causa del temor a la persecución. Otros simplemente dejaron de reunirse porque se desanimaron, se perdió aquel entusiasmo y aquella confianza que ellos tenían del principio y comenzaron a permitir que pensamientos negativos vinieran a sus vidas. Y el autor escribe a ellos, y es interesante que cuando tú lees la epístola a los hebreos, una de las cosas que el autor enfatiza es
el sumo sacerdocio de Jesucristo. O sea, Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y en el capítulo 10 precisamente, en el versículo 19, Él resume todo lo que Él ha estado hablando de la adoración, de la obra sumo sacerdotal de Jesús. Comenzando en el versículo 19, Él dice así que hermanos, teniendo libertad o confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Note, Él expone en estos versículos, resume el sacerdocio de Cristo y menciona cómo a través del sacrificio de la cruz, la sangre derramada de Jesús y su obra sumo sacerdotal hoy día a la diestra del Padre, cada uno de nosotros como creyentes tenemos entrada o tenemos el privilegio de poder entrar con libertad a la presencia misma de Dios, y no solamente entrar por un momento, sino vivir en la presencia de Dios. Aún en medio del mundo de conflicto que vivimos, aún en medio de los problemas que enfrentamos, pero hay un lugar de refugio abierto. Hay un lugar de refugio abierto 24 horas al día, 7 días de la semana. Se llama el lugar santísimo, la presencia de Dios. Jesús lo ha hecho posible. Bendito Dios. En base a eso, Él nos da 3 exhortaciones, 3 imperativos o 3 órdenes, por decirlo así. Y la primera está en el versículo 22. Él dice, por causa de que Jesús ha abierto la puerta al lugar santísimo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Amén. La vida cristiana es una vida de fe de principio a fin. No de emociones, no de sentimientos, de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Habla de esa actitud, esa preparación para entrar y acercarnos a la presencia de Dios. Pero hay una segunda orden, versículo 23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oh, aleluya. Mantengamos firme sin fluctuar, sin inclinar la profesión o la confesión. La palabra profesión allí es una palabra que viene del griego, que significa profesión o significa también confesión. Declaración de alianza como contenido de una acción. Significa hablar lo mismo que otra persona o decir lo mismo que otra persona dice. En este sentido, confesamos que Jesucristo es el Señor, porque Dios ha declarado que Jesús es el Señor. Confesamos que hay poder en su palabra, porque la Biblia dice su palabra tiene poder. Confesamos las promesas que Dios nos ha dado y confesamos que la esperanza que hemos recibido es una esperanza gloriosa. Es una esperanza que desde que empezamos la vida cristiana con el privilegio de entrar y estar en la presencia de Dios, hasta el día cuando estemos con Cristo en su presencia, ya no por fe sino por vista, es toda una vida de esperanza. Y la garantía de esa esperanza es que Dios, que es fiel, lo prometió. Entonces dice, mantengamos firmes sin fluctuar. En otras palabras, Dios me está diciendo a mí, por causa de lo que Jesús ya ha hecho por ti, ahora tú tienes la responsabilidad, el deber de acercarte a su presencia, no alejarte. Tú tienes la responsabilidad de mantener firme la confesión de tus palabras, que confiesa la esperanza que tú has recibido, basada en las promesas de Dios, y no permitir que nadie te quite esa confesión de tu boca. Tu boca no se debe abrir para hablar calamidades, incredulidad, temor, ni cualquier cosa que es contraria a la palabra de Dios. Tu boca debe hablar lo que Dios dice. Tu boca debe decir lo que Dios dice. Tú debes mantener eso firme y no permitir que nadie te lo robe. Jesús le dijo a la iglesia en Filadelfia, allí en Apocalipsis 3, retén lo que tienes. Retén lo que... No, cuando te dice retén lo que tienes, es que alguien puede venir a arrebatártelo, pero tú debes retenerlo. Pero hay una tercera exhortación que Él nos da, y está en el versículo 23, en el versículo 24, perdón, y dice, considerémonos unos a otros. Considerémonos unos
a otros. Diga conmigo, considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, una de las exhortaciones que Dios me da a mí en respuesta a lo que Cristo ya ha hecho y ha abierto la puerta a su presencia, es que yo debo considerar a los demás. Y la palabra implica tomar nota cuidadosa del bienestar espiritual de los demás. Yo debo ser una persona que no debe estar solamente enfocándose en mi propia necesidad, sino que como creyente pertenezco a un cuerpo. Y yo debo mostrar interés por las personas que forman parte de ese cuerpo, con el deseo de ayudar, con el deseo de bendecir, con el deseo de poder inspirar. Oh, aleluya. Yo tengo una responsabilidad. Y la manera en que yo voy a realizar eso, esa orden que Dios me da. Note que son 3 órdenes. Acerquémonos, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza y considerémonos unos a otros. Es algo que Dios no va a hacer por ti. Es algo que tú debes hacer en obediencia a su palabra. ¿Cómo yo voy a considerar a los demás? Versículo 25, no dejando de congregarnos. Son verbos en el tiempo participio que implica que nos está expandiendo la idea de cómo yo voy a considerar a los demás. Número 1, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. No dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Diga conmigo, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. No siendo negligentes en la asistencia a la iglesia. No abandonar la congregación, dice otra traducción. Oh, aleluya. En otras palabras, esta orden presupone la reunión de los creyentes para el estímulo mutuo y continuo. Note que dice, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Yo voy a considerar a los demás no dejando de congregarme. Yo no puedo considerar a los demás desde mi casa. Yo no puedo considerar a los demás desde la playa, desde el mall. Yo tengo que venir y considerar a los demás. Cuando tú vienes con esa expectativa a una reunión de creyentes, tú estás abierto al Espíritu de Dios para que te enfoque la necesidad que puede haber en otras personas y tú tener la capacidad de hablar una palabra de fe a esa persona, hablar una palabra de ánimo a esa persona, conforme el Señor te va indicando. En el libro de Gálatas capítulo 6, no lo tiene que buscar, yo te lo leo. Pero hay una palabra que me inspira y en este contexto, en el versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Tú tienes una responsabilidad como parte de la iglesia local de velar por los demás hermanos en una actitud de amor. No dejando de congregarte, sino congregándote y exhortando a los demás. Ahora, la palabra exhortando no significa regañando. Yo sé que hay muchos en la iglesia con el don de regañones. Y nunca pierden la oportunidad para regañar a los demás. Pero ellos no quieren ser regañados. Se enojan cuando tú los regañas a ellos. Oh, pero ellos sí sienten que tienen el derecho a regañar a toda la congregación. Pero eso no es exhortación. La palabra exhortación viene de la palabra o el verbo griego parakaleo. Y esta palabra significa no solamente regañar, pero habla de consolar, habla de animar, habla de estimular, habla de advertir y también, por supuesto, de regañar.
Cuando uno ve que una persona está actuando indebidamente como creyente en su conducta, en su vocabulario, en su forma de andar, como creyente responsable tienes el derecho de llamarle la atención a esa persona y decirle, ¿sabes qué? No estás haciendo las cosas correctas. En el mejor espíritu, en el amor de Dios. Eso mantiene la iglesia protegida. ¿Por qué? Porque el pecado de uno afecta al cuerpo total. Cuando entendemos esta visión de un cuerpo, nos damos cuenta que lo que uno está haciendo mal daña al resto de la congregación para poder lograr lo que Dios quiere lograr. Aleluya. En el tiempo de los hebreos, como dije hace un momento, habían varias posibilidades. Desánimo por causa de temor a persecuciones, desánimo porque Cristo no había venido, desánimo simplemente porque se habían desanimado, le habían dado lugar a otros pensamientos en su vida. En parte de este mundo todavía hoy día hay personas que tienen la amenaza de morir por la causa de Cristo. Hay personas que están muriendo por causa de Cristo como mártires. En la India, por ejemplo, diariamente matan a cristianos, queman iglesias, destruyen. Y nuestros hermanos en Cristo en esas regiones están sufriendo por Cristo. En el mundo occidental, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, donde vivimos, hasta ahora, gracias a Dios, tenemos libertad para predicar el evangelio y nadie va a la cárcel por venir a una iglesia. Amén. Aunque esa libertad está en peligro si la iglesia no hace las cosas correctas. Y por eso necesitamos la dirección de Dios para elegir a nuestro nuevo presidente en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque cualquier candidato que quiera hacer proposiciones, propuestas, declaraciones que van en contra de los principios de la Escritura, ofrecen peligro a la libertad de expresión en este país, incluyendo la libertad religiosa. El presidente actual está puesto allí por Dios y ha hecho grandes cosas a beneficio de la iglesia. Y eso es algo que la iglesia debe agradecer. Pero hay países que donde por tú hablar a favor de la palabra, tú vas preso. ¿Me está entendiendo? Sin embargo, en este país hay otras razones por las cuales los cristianos se desaniman. Problemas financieros, por ejemplo. Problemas matrimoniales. Hijos con rebeldía o con situaciones difíciles. Matrimonios que están en turbulencia. Hay muchas razones por las cuales los cristianos pueden desanimarse hoy día en esta nación. Pero es a lo cual hay que tomar acción y enfrentarlo con valentía. Sea cual sea la situación, no permitir que pensamientos que vienen en contra de la necesidad de congregarnos dominen nuestra mente. Sí, hay muchas personas que hoy día tienen la filosofía, el domingo es para la familia. No, el domingo no es para la familia, el domingo es para el Señor. Amén. El sábado es el día de la familia, el domingo es el día del Señor. Ay, pastor, no, el sábado hay que trabajar, el domingo es para irme con mi familia. Ese no es el orden de Dios, el domingo es el día del Señor. Es el día para venir y adorar al Señor, congregarnos como iglesia, recibir la palabra y fortalecer nuestro espíritu. Y en la tarde y en la noche estar con la familia. Amén. No caigas en el engaño del diablo de que el domingo es día para estar con la familia. Oh, aleluya. Estoy hablando bien. Dile a la persona que está a tu lado, este pastor está hablando bien. Haz la buena confesión. Gloria a Dios. ¿Sabes qué, iglesia? Como iglesia estamos llenos de pensamientos que no son correctos. Tú miras en la Biblia, el día del Señor es el día del Señor. Es el día en el cual hay que dejar toda otra acción y congregarnos en el lugar de servicio. Te sobra medio día para adelante para hacer lo que tú quieras con tu familia. Eso es otra historia. Pero el tiempo de la iglesia es sagrado. Cuando tú buscas cualquier oportunidad y pretexto para no reunirte en el tiempo de la reunión, tú estás en desobediencia.
Tú estás abriendo la puerta al enemigo que está buscando a quien destruir. Te estás apartando del lugar de refugio, de seguridad y protección, porque no estás cumpliendo tu deber. Aleluya. Es como el béisbol. Tenemos la primera base, la segunda base, la tercera base. Los jardineros atrás. Field. Cada uno tiene que estar cubriendo su posición. Si el que le toca estar en primera base está todo el tiempo en segunda porque le gusta platicar con el de segunda, cuando no dura 2 innings, lo botan. ¿Por qué? Porque no está cubriendo su posición. Como creyente tú tienes una posición en tu iglesia. Aunque estés sentado allí, esa es tu posición. Y allí debes estar. Aleluya. Imagínate tú el de tercera base que dice, no, pero si nunca viene la bola por aquí, siempre va por allá. ¿Qué yo hago aquí? Y se sienta. No, aunque no haya ninguna bola por ahí, por esa base, él tiene que estar ahí. Ahí lo pusieron a él para estar en tercera base. Amén. Amén. Eso es lo que unidad es. Cada creyente tiene una responsabilidad. Bendito el nombre del Señor. Una vez más declaro, iglesia, la unidad crea un ambiente de seguridad y protección en cada creyente y destruye el sentido de soledad y debilidad que nos hace vulnerables. Aleluya. Cuando aprendemos a considerarnos unos a otros, vamos a comenzar a darnos cuenta que tenemos trabajo que hacer cada vez que nos reunimos. Aunque sea solamente para darle la mano a alguien y decirle, Dios te bendiga, estoy orando por ti. Note que Hebreos 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos. Ya conmigo, estimularnos. La palabra significa provocarnos. Y esta palabra tiene 2 significados y se usa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es provocarnos, que habla de conflicto. Provocar a alguien para conflicto. Me provocó. Pero la otra es aquí, provocarnos, que habla de estimularnos unos a otros al amor, no al chisme, al amor, no al rencor, al amor y a las buenas obras. La marca distintiva de los cristianos es que se aman unos a otros. Jesús dijo, ese nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y entonces él añadió y dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿No conocerán todos que sois mis discípulos porque hablan en otras lenguas? ¿No conocerán todos que sois mis discípulos porque cantan bonito? No, conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Aleluya. Y cuando los cristianos se desconectan de la comunidad de creyentes, descuidan algo que es crucial para su bienestar individual y corporativo. Un autor llamado Daniel Juster, él escribió un libro que se llama Creciendo hacia la madurez. Y él hace esta declaración y yo lo anoté, dice, lo cito, el amor comienza con aquellos con los que caminamos diariamente y semanalmente. Qué triste que algunos profesen amor por el cuerpo universal de Cristo, la iglesia universal, cuando no son capaces de amar a ninguno en el pueblo local. Y hay gente que dice, yo amo a la iglesia en el mundo. Yo amo al cuerpo de Cristo en Latinoamérica. Yo amo al cuerpo de Cristo en la India. Yo amo al cuerpo de Cristo en Centroamérica. Pero no ama a los que están en la iglesia local. Es fácil amar a los que tú no ves. Es fácil amar a los que tú no conoces. Pero donde hay que demostrar el amor es donde te encuentras con personas que muchos son difíciles de amar, pero hay que amarlos. Son difíciles de ayudar, pero hay que ayudarlos. Son difíciles de soportar, pero hay que soportarlos. Vamos, que estoy hablando lindísimo. Oh, precioso Dios. Aleluya. Hay muchos creyentes que en el primer encontronazo que tienen con un hermano en la iglesia ya se van a otra iglesia.
Iglesia, esta actitud, dice este autor, que no produce un compromiso sólido y real con un cuerpo local, es una actitud destructiva. La comunión con otros es tan importante como cristianos para nuestro crecimiento espiritual. El salmista dijo, yo me alegré cuando me decían, a la casa de Jehová iremos. No hay tal cosa como estar aislado del cuerpo y mantenerte fuerte en el Señor. En cierta ocasión, un evangelista estadounidense llamado D.L. Moody se le hizo la pregunta. Un hombre le dijo, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir a la congregación. Y hablando allí en la sala de la casa, Moody llegó a la chimenea y sacó un carbón de la chimenea y lo aisló, lo separó. Y juntos pudieron ver cómo ese carbón se apagó. Y Moody le dijo, así es un creyente que se separa del cuerpo. Se apaga como ese carbón. No hay tal cosa como mantener. Yo sé que mucha gente está enferma y no puede venir a un servicio y es mejor quedarse en su casa viendo televisión cristiana, leyendo su Biblia y orando. Eso está correcto. Pero algo que está de moda hoy día es dejar de ir a la iglesia para tener una iglesia en tu casa a través de la televisión. Cuando tienes gasolina en tu carro, cuando sabes manejar, cuando puedes venir a la congregación. Es un engaño del diablo decirte que lo mismo es estar en tu casa viendo el programa por televisión cristiana que estando en la iglesia. Dios nos ha llamado a la iglesia. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Bendito el nombre del Señor. Esto es una realidad. En cierta ocasión, un padre que tenía varios hijos y los hijos eran bien peleoneros entre ellos, les quiso dar una lección y le trajo un pedazo de palo y le dijo al más fuerte de los hijos, quiebra ese palo. Y el hombre dijo, fácil, y lo partió. El padre agarró 2 palos más, quiébralos ahora, y lo partió. Le trajo 3, y lo partió. Le trajo 4 y lo partió. Le trajo 6. Y se rindió, no pudo partirlo. Y el papá le dijo, la unidad es fuerza. Cualquiera puede venir y derrocarlos a ustedes uno por uno. Pero si ustedes están unidos como familia, como hijos, cualquier enemigo va a pensarlo 2 veces antes de atacarlos. Porque no es fácil que los pueda quebrar a todos juntos. Pero uno por uno es fácil. Iglesia, el mejor lugar de seguridad para el desarrollo y crecimiento espiritual de un creyente es la iglesia en sus servicios. No hay nada más hermoso cuando tú puedes venir con debilidad quizá, pero la fortaleza del que está a tu lado te contagia. Tú puedes venir con temor quizá, pero la fe y la confianza del que está a tu lado te contagia. Sí, las malas conversaciones, dice la Biblia, corrompen las buenas costumbres. Pero lo opuesto es que las buenas conversaciones edifican, ayudan las buenas costumbres. Sansón se juntó con gente que no era correcta y él tuvo su destino totalmente negativo. Salomón, un hombre de mucha sabiduría, pero después de cierto tiempo comenzó a reunirse con personas que no eran correctas. Y la actitud de esas personas corrompieron su vida y lo llevaron a la destrucción. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Cada vez que tú te dejas de congregar y te quedas en tu casa o te vas a pasear en días de servicio, nunca falta la oportunidad de que te congregues con las personas equivocadas. Quizá amistades, quizá familiares, pero que no están en el mismo espíritu. O quizá la televisión, una movie, una novela. Lo que se está transmitiendo allí no te va a edificar como lo que te va a edificar un servicio. Palabras que tú vas a escuchar a través de la televisión o la pantalla del cine son palabras que te van a llenar de temor, de ansiedad, te van a comunicar el espíritu del mundo. Cuando te das cuenta que vives toda una semana bajo la influencia del mundo en el cual vivimos, tienes que hacer lo posible porque en 1 o 2 horas a la semana puedas estar en la influencia de la palabra de Dios. Cuando comparas 1 o 2 horas con toda una semana diferente, es bien poco.
O sea que tienes que aprovechar que esas 2 horas sean lo más productivas para tu crecimiento espiritual y para que desarrolle lo que Dios quiere desarrollar en ti, de manera que pueda ser de bendición a otra persona. ¿Me hago entender? Oh, aleluya, bendito el nombre del Señor. Ahora, hay una bendición de cuando estamos reunidos como iglesia. En la iglesia es un lugar donde Jesucristo nos ha dado autoridad. En el capítulo 18 de Mateo, si gusta buscarlo allí conmigo, por favor. Mateo 18. Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Tú recuerdas que cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tu nombre ya no se llamará más Simón, sino será llamado Pedro? Y a ti he dado las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Te acuerdas? Llaves allí habla de autoridad. Y muchos dicen, Pedro es el que tiene la autoridad. Pero realmente en el capítulo 18, Jesús usa las mismas palabras que él habló a Pedro para hablarle a la iglesia. Capítulo 18, verso 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Ya no está hablando solamente a Pedro, está hablando a la iglesia. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, la iglesia tiene la autoridad de atar y desatar. Atar significa prohibir, desatar significa permitir. La iglesia es el lugar de disciplina. Y como creyentes debemos someternos a esa disciplina. Saber que somos contables. Saber que es bueno que alguien se preocupe y te pregunte por qué no has venido. No te sientas agredido. No te sientas atacado. ¿Por qué te tengo que dar razón por qué no he venido? No, te está preguntando por tu bien. Y tú tienes la obligación o la responsabilidad de contestar. Porque tú no eres alguien flotando en el espacio. Tú eres parte de un cuerpo. ¿Estamos aquí? Aleluya. Es un lugar de disciplina. Es un lugar de autoridad. Que es para protección nuestra. ¿Por qué? Porque si tú no has venido por razones negativas, esa persona te está confrontando y no necesariamente tiene que ser el pastor. Cualquier hermano lleno del Espíritu Santo lo puede hacer y lo debe hacer. Porque está buscando tu bien. Hablando la verdad en amor. Es protección. Pero esta autoridad va más allá de lo que es cuando alguien se porta mal y no hace caso a la disciplina de la iglesia. Mira el versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esas son palabras de Jesús, que no son palabras que se las lleva el viento, son palabras de poder. Jesús dice, de cierto os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra. La palabra pusieren de acuerdo significa que si 2 de vosotros hacen una sintonía, habla una palabra musical. Cuando un instrumento musical está bien afinado y el músico hace las armonías correctamente, se oye un sonido agradable. Pero si de repente se toca una tecla que no va de acuerdo, no es agradable. Amén. De la misma manera, Jesús está diciendo acá que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren.
Si hay armonía entre dos de vosotros para pedir algo al Padre, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay cosas que quizá tú en tu soledad no tienes el poder para pedir a Dios con la fe que se necesita. Pero cuando te unes con otros creyentes, la fe de los demás te contagia. Y Jesús declara, porque donde están dos o tres congregados, diga conmigo congregados. Diga conmigo congregados. Otra vez congregados. No dejando de congregarse. Congregados. En mi nombre, allí estoy yo. Allí estoy yo. Allí estoy yo. Si la iglesia tomara en serio esa palabra, nosotros viéramos cosas grandes pasar. Donde dos o tres, imagínate donde 200 o 300, 2000 o 3000 están congregados en el nombre de Jesús. Les será hecho todo lo que pidieren. Iglesia, hay poder en una iglesia que camina en unidad, congregados en un mismo lugar. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Oh, aleluya. Y aquí venimos a un punto que yo quiero enfatizar antes de terminar esta mañana. La Biblia dice, 1 puede vencer a 1000, 2 puede vencer a 10,000. O sea, la fuerza se multiplica cuando hay unidad en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo se manifiesta donde hay unidad para que recibamos visión corporal, para hacer la obra a la cual hemos sido llamados. Como personas del occidente, somos personas individualistas, que solo pensamos en nosotros y en nosotros. La Biblia fue escrita para un pueblo en el mundo oriental, con costumbres orientales. Y en aquel mundo, en aquella cultura, la visión de un cuerpo era muy usada. Hay un autor muy famoso, ya él está con el Señor, Stanley Jones. Él escribió un libro que se llama Viviendo Victoriosamente. Y él escribe, yo lo cito, dice, la vida espiritual no se puede vivir aisladamente. La vida es intensamente personal. También es intensamente corporativa. Y no se pueden separar ambas cosas. Debe haber una expresión corporativa de la vida espiritual, así como de un individuo. Incluso separar la vida social y personal de esta manera está mal, porque la vida social es la vida personal en sus relaciones más grandes. Implica que mi vida personal es incompleta si no está desarrollándose en comunidad con otras personas. A pesar de la diversidad que pueda haber en mi forma de pensar o mis gustos personales, si hay el mismo sentir, el mismo espíritu, el mismo enfoque, el deseo de hacer la voluntad del Señor en todos, es algo que Dios acepta, a Dios le agrada, hace una gran diferencia. Amén. El salmista en el Salmo 84 hace una declaración que yo quiero que tú mires para terminar esta mañana. Salmo 84. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno estar aquí esta mañana. Salmo 84 dice la palabra de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Él dice, yo envidio a la golondrina y al gorrión, que ponen sus nidos en la misma casa de Dios. Verso 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos.
Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Por qué? Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. En el antiguo Israel, iglesia, la habitación más santa del templo era el lugar llamado el lugar santísimo, donde estaba la presencia misma de Dios simbolizada. En el Nuevo Testamento, el lugar más santo es el cuerpo reunido en un mismo lugar. El Espíritu Santo está en todo creyente donde quiera que esté, pero realmente, y esto es interesante que nosotros lo podamos entender, se manifiesta más claramente cuando la comunidad está reunida. Qué bueno es que nosotros podamos tener esta forma de pensamiento y realmente decir, por fe yo voy a esperar con expectativa estar en la presencia de Dios cada vez que yo me reúno en la iglesia, como una comunidad para adorar a Dios, para estar en comunión con los hermanos, para recibir la enseñanza de la palabra. Qué bueno que haya en cada uno de nosotros esta convicción. Cuando tú vienes a la iglesia, independientemente de cómo fue tu semana, independientemente de cómo te sientes, decir por fe, yo tengo la expectativa de que algo grande y bonito va a pasar en esta mañana. Yo tengo la expectativa de que a través de la alabanza y la adoración el nombre del Señor será glorificado. Yo tengo la expectativa de poder desarrollar una comunión bonita con los hermanos en la iglesia. Yo tengo la expectativa de alimentarme con la enseñanza de la palabra para tener crecimiento espiritual, avivar los dones del Espíritu que Dios ha puesto en mí y poder ser útil al resto del cuerpo. Cuando tú vienes con esa expectativa, con esa fe, con esa seguridad, con ese deseo, el Señor va a honrar tu fe. Si ese es el deseo del 50% de la congregación, es una tremenda victoria. Pero si ese es el deseo del 100% de la congregación, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar cosas increíbles, cosas que van más allá de lo que podemos entender o pedir. No es venir a la iglesia a ver cómo viene vestido el otro, a ver cómo viene. Oh, mira, trajo el mismo vestido del domingo pasado. ¿A ti qué te importa? Tú no vienes para ningún desfile de modas. Tú vienes para adorar a Dios. Amén. Ay, este hermano trae el mismo carro hace 10 años. ¿A ti qué te interesa eso? A lo mejor le gusta ese carro. ¿Quién eres tú para criticar eso? Sí, esa no es la intención, ese no es el enfoque, ese no debe ser nuestro pensamiento al venir a la iglesia. Oh, aleluya, estoy hablando bien. Estoy hablando bien. Iglesia, no es correcta la actitud. Y esa es la razón por la cual muchas veces no recibimos lo que Dios quiere darnos. Y salimos frustrados, salimos desanimados y decimos, no, el próximo domingo me voy a la otra iglesia porque allí anunciaron en Facebook un evento grande. Y hay cristianos que parecen trompos o aviones o drones. Parecen supervisores de iglesia, todo domingo están en una iglesia diferente. Porque están detrás de la palabra, detrás de alguien que viene a hablar, detrás de... Tales creyentes son totalmente inefectivos para la obra de Dios. Son blanco fácil del diablo porque no están correctamente funcionando. No se comprometen en ningún lugar para servir, sino están flotando de lugar a lugar. Ese no es el creyente que Dios quiere. Si yo decía esta mañana en el servicio, y termino con esto, ninguna iglesia es igual a otra. Cada iglesia recibe lo que Dios quiere darle en ese momento a la iglesia. Y ninguna iglesia es perfecta. Es como el esposo que quiere tener 3 mujeres. Una le cocina bien, otra es muy bonita y la otra pues es muy alegre.
Pues tienen los tres y las tres hacen un complemento. Oye, sí, eso es un ideal muy bonito, pero eso es irrealizable. Tú tienes que estar con una sola mujer. Y si esa sola mujer no te da a ti todo lo que tú quisieras recibir, ese es tu problema. Hay personas que quieren estar en 3, 4 iglesias a la vez. En esta cantan muy bonito, en la otra predican muy bien y en la otra hay un ambiente especial. Este domingo me toca aquí, el otro domingo me toca allá y el otro domingo me toca más allá. Creyentes como esos yo no los quiero aquí. Déjame decirte algo. Hey, creyentes como eso es peor que nada. Yo decía en el primer servicio esto, lo quiero repetir otra vez para terminar y que todos salgamos parejos. En la iglesia donde tú decides estar como miembro de la iglesia para servir allí, tú tienes que estar allí en las buenas y en las malas. Tú tienes que estar de acuerdo con el sistema de esa iglesia y acomodarte allí. Si no te gusta, hey, vete a otra. Pero donde quiera que vayas, establécete. Toma en seriedad la situación. Sirve al Señor con convicción. Si aquí no te acomoda, hey, la puerta está abierta. Vete a otro lugar. Yo te doy mi apoyo. Estate donde tú sientas que te edificas, que creces en Cristo y que te desarrollas como creyente. Pero no me andes flotando de una iglesia a otra, porque no ayuda a esa situación. No te ayuda a ti más que todo. Cada iglesia sigue funcionando como Dios le ha dicho que funcione. Y nosotros debemos estar en un lugar a la vez para servir al Señor. Si Dios te mueve a otro lugar, Dios sabe lo que Él va a hacer contigo. Pero no es correcto que tú tengas esa costumbre porque no puede ser útil en ningún lugar. Aleluya. Sí, yo creo, iglesia, que más claro que lo que he hablado hoy no hablo yo. ¿A que sí, Braulio? Amén. Aleluya. Aleluya. Dios nos ayude a procurar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La semana que viene yo quiero terminar este tópico. Ya, son 4 sermones. Yo quiero hablarte la semana que viene, si Dios lo permite, que la unidad es el lugar de la bendición. Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pero debemos ser creyentes de compromiso, creyentes de dedicación y entender que Dios dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, sabiendo que aquel día, el día del Señor, se acerca. Necesitamos estar fuertes, expectantes, sirviendo para la gloria de Dios. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque en ti encontramos el refugio que necesitamos. En ti encontramos, Señor, la paz que llena nuestro corazón y hace huir la ansiedad y el temor de nuestros corazones y mentes. Gracias, Padre, porque tú has hecho este sistema de la iglesia. Y todo lo que tú haces es bueno. Gracias. 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 Aleluya. Aleluya. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Aleluya. Aleluya. Precioso es el Señor. Alma Maldonado,
Pon tu mano sobre la hermana Alba, por favor. Gretel, pon tu mano sobre Ingrid. Si tú puedes poner tu mano sobre la persona que está a tu lado, toca el hombro de la persona que está a tu lado. Y empieza a orar por esa persona, lo que el Señor pone en tu mente. Palabras de bendición, palabras de fe, palabras de esperanza, palabras de ánimo. Vamos a permitir al Espíritu de Dios moverse. Aleluya. Si sientes moverte a poner la mano sobre alguien que no está necesariamente a tu lado, pero el Espíritu de Dios te guía hacia alguien, hazlo. Siéntete con confianza de hacerlo. La Biblia dice: orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay poder en una iglesia unida. Ora bacha, nere boca. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que fluye en este lugar, sanando, liberando, transformando, llenando vidas, uniéndonos en un mismo espíritu. Padre, gracias por la visión que tu Espíritu nos pone de ser un cuerpo en Cristo Jesús. Un lugar, Señor, donde tu presencia se manifiesta. Un lugar de refugio y de seguridad. Un lugar de protección, donde el enemigo no puede. Porque la unidad es fuerza. La unidad es fuerza. Precioso Espíritu Santo, toca las vidas en esta mañana. Toca a tu pueblo esta mañana. Todo espíritu de temor se ha echado fuera de cada mente. Porque estamos en tu amor y en tu amor no hay temor. Toda desesperación se ha echado fuera y puede haber esperanza y confianza en ti. Porque hemos entrado al lugar santísimo. Hemos entrado a tu presencia, mi Dios. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Y en tu presencia hay paz como un río. Oh, aleluya. 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 Tú eres nuestro sanador. Tú eres el que sanas todas nuestras dolencias. Tú eres el que trae fortaleza espiritual, emocional, física a tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, desatamos el poder de tu Espíritu para hacer milagros en esta mañana. Liberamos la unción tuya sobre este pueblo para hacer cosas que nosotros no podemos hacer en nuestra propia fuerza. Todo cáncer se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Toda diabetes se va en el nombre de Jesús. Problemas renales sean sanados en el nombre de Jesús. Problemas cardíacos, reciba sanidad. Problemas de infección en la sangre, problemas de virus, oh, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, hablamos vida sobre tu iglesia, hablamos vida sobre tu pueblo. Vida en el nombre de Jesús. Hablamos vida y bendición.
No hay demonio que pueda derribar lo que tú estás construyendo, Señor.